Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. De nuevo yo dándoles la bienvenida a su clase de química. Como siempre les pido el favor de que alisten sus materiales para poder empezar a trabajar en nuestra clase. ¿Qué materiales necesitas? Cuaderno, esferos, colores, el libro de ciencias naturales y la tabla periódica. Te va a pedir el favor de que si todavía no los tienes listos, pues pauses el video y vuelvas. Ya que tienes tus materiales, por favor vas a escribir los datos de la clase, que son fecha 7 de mayo, UTP 10, desempeño 2, y como tema vamos a trabajar los compuestos. Vamos a hacer una retroalimentación chiquita de lo que hicimos la clase anterior y de lo que ustedes debían hacer de la actividad. Básicamente hablamos de cómo se clasifica la materia y mostramos que se clasifica en sustancias puras y mezclas, y dentro de las sustancias puras encontramos a los elementos. La clase anterior trabajamos solo los elementos. Dijimos que los elementos están formados por átomos de la misma clase y que estos tienen unas características muy importantes que son número atómico, número másico, el símbolo y pues un nombre que pues deriva de, de varias situaciones. En la tabla periódica se organizan los elementos que hasta en la actualidad hemos encontrado o se han descubierto 118 elementos, y esos elementos son muy importantes para nuestra vida cotidiana. Entonces hablábamos de que, bueno, ellos tienen varios usos y yo les pedí como tarea que ustedes me hicieran un video a mí y a sus compañeros explicando un elemento que les haya llamado la atención o les haya parecido interesante. Realmente me gustó muchísimo verlos, me alegró que pues hayan comprendido la temática, todos lo hicieron muy bien, los felicito por esas actividades que me están enviando. Hoy vamos a continuar hablando de esa clasificación de la materia. Como les dije, se clasifica en sustancias puras y mezclas. Dentro de las sustancias puras están los elementos y los compuestos. La clase anterior vimos los elementos, esta clase vamos a trabajar los compuestos. ¿Qué son los compuestos? Entonces, los compuestos son aquellos, ya, bueno, hablemos primero de las sustancias puras para recordarlo, eso ya lo vimos en la clase anterior, que son las que tienen una composición definida y composición y propiedades definidas. Entonces, dentro de las sustancias puras están los elementos que no se pueden separar en sustancias más simples, por ejemplo, el fósforo, ¿cierto? Que se encuentra dentro de los fósforos que utilizamos en la cocina y están formados por átomos de la misma especie. Ahora, ¿qué son los compuestos? Como su nombre lo dice, los compuestos van a estar conformados por dos o más tipos de átomos o elementos. Por ejemplo, la sal de la cocina que utilizamos a diario para nuestras comidas es un compuesto químico que está formado por sodio y por cloro. Eh, Vamos a ver, miren acá, ponemos la representación de átomos. Estos serían átomos de una especie diferente a estos que están acá. Pero tenemos las sustancias como los compuestos que están formados por dos o más átomos, y esos dos o más átomos van a formar moléculas. Por ejemplo, acá tengo una molécula de un compuesto, una molécula de otro compuesto. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas de un compuesto. Entonces, vamos a hablar de las características que tienen los compuestos. Estos compuestos, como están formados por dos o más tipos de átomos, pues se representan por medio de algo que son las fórmulas químicas. Recuerden que los elementos se representan por símbolos y los compuestos por medio de fórmulas. Entonces, ¿qué son las fórmulas químicas? Pues son aquellas que indican los símbolos de los elementos que conforman a ese compuesto, y además me indica también la proporción en la que se encuentran esos elementos. La proporción que quiere decir cuántos átomos tengo de ese elemento en ese compuesto. Entonces, por ejemplo, todos los seres vivos necesitamos de este compuesto vital que es el agua. La fórmula, yo creo que todos la hemos visto y la conocemos del agua, es H2O. ¿Pero qué significa H2O? Entonces,
Eso significa la fórmula química del agua. ¿Y qué información me da? Me dice entonces que el agua está formada por hidrógeno y ese número que está al frente me está indicando la cantidad de átomos del elemento. Ojo, porque solo me está indicando el elemento que está atrás. Entonces, en este caso me está indicando que hay 2 átomos de hidrógeno en este compuesto. Y además de eso, me está mostrando también que está o tiene oxígeno y como no tiene un número al frente, ¿qué pasa? Que yo no voy a decir que no tiene, que tiene 0 átomos, no, voy a decir que tiene un átomo. ¿Por qué? Porque ya el hecho de tener el símbolo, o sea, la letra O, ya me está representando un átomo. Entonces, la molécula de agua o el compuesto agua está conformado por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Los compuestos se pueden clasificar en compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. Nosotros en clase presencial alcanzamos a trabajar las ramas de la química. Dentro de las ramas de la química está la química orgánica y también se encuentra la química inorgánica. Eh, Algo tiene relación con estos tipos de compuestos y es que, por ejemplo, los orgánicos, recuerden que van a estar o se basan en los compuestos conformados por carbono. Entonces, el carbono es un elemento vital para la formación de millones de compuestos en toda la naturaleza, hasta dentro de nosotros mismos. Entonces, esos compuestos orgánicos, para poderlos identificar como base, deben tener carbono e hidrógeno. De esta manera yo voy a poder identificar si un compuesto es orgánico o no. ¿Listo? Dentro de los compuestos orgánicos encontramos también, digamos, las biomoléculas, que son, por ejemplo, carbohidratos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, o sea, nuestro ADN. Entonces, fíjense que todos esos compuestos orgánicos están también dentro de nosotros, dentro de la naturaleza, alrededor. Todo lo que nos conforma, la mayoría en su composición está formado por carbono e hidrógeno. Y tenemos los inorgánicos que también están formados por los elementos de la tabla periódica. En general tienen en su composición casi todos los elementos. Sin embargo, pues nos vamos a dar cuenta que dentro de su estructura, pues pueden tener carbono, pueden tener hidrógeno, pero pues los dos al tiempo no los van a tener, a excepción de algunos que más adelante se los voy a explicar. ¿Listo? Por ejemplo, en los orgánicos tenemos a la glucosa, que hace parte de el azúcar que nosotros consumimos a diario. Y en la parte de los inorgánicos les pongo como ejemplo la sal de mesa, que también la consumimos a diario, pero en este caso pues está conformada por sodio y cloro. En el caso de la glucosa, miremos, tiene carbono, tiene hidrógeno como base, eso es lo principal que nosotros debemos mirar para saber si un compuesto es orgánico o no. Entonces, como tiene carbono y hidrógeno, yo ya sé que es orgánico. Adicional a estos dos elementos puede tener también otros elementos como no metales, como oxígeno, nitrógeno, fósforo y demás elementos que permiten la unión de estos átomos para formar muchas millones de compuestos. ¿Listo? Entonces ya sabemos, para poder saber si un compuesto es orgánico, debo revisar que tenga en su estructura sí o siempre carbono e hidrógeno. Los que no, pues van a ser clasificados como compuestos inorgánicos. A ver unos ejemplos. En el proceso que todos los seres vivos hacemos, que es el proceso de respiración, hay una entrada de oxígeno cuando inhalo y hay una salida de dióxido de carbono cuando exhalo. Entonces, en este caso específicamente les voy a hablar acerca de el dióxido de carbono. Creo que también es muy común, pero esta vez les voy a explicar que el dióxido de carbono es un compuesto químico. Entonces,
esa fórmula química del dióxido de carbono me da una información. Entonces, la C es el símbolo del carbono y me está indicando que hay un átomo de carbono. La O es el símbolo del oxígeno y el 2 que está al frente me está indicando que en este caso hay dos átomos de oxígeno. Entonces, fíjense que esa fórmula me está diciendo, bueno, el dióxido de carbono se forma por un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. Acá hay otras representaciones, otras fórmulas que son fórmulas estructurales que también me indican por medio de esferas la conformación de ese compuesto. Entonces, por ejemplo, acá yo solo viendo esta estructura, yo podría decir que hay un átomo de carbono que sería el de la mitad, y estas rojas, estas esferas rojas, serían átomos de oxígeno. Lo mismo sucede acá. La esfera de la mitad es el carbono y las rojas son los dos átomos de oxígeno. Hay otras fórmulas donde me muestran los enlaces, cómo esos enlaces se unen para formar el compuesto dióxido de carbono. Entonces, ya vimos su fórmula, ahora voy a clasificarlo, orgánico o inorgánico. Fíjense que, por ejemplo, el dióxido de carbono tiene carbono, pero para que yo lo clasifique como orgánico, debería tener dentro de su estructura también el elemento hidrógeno, pero no lo tiene. Entonces, este compuesto lo clasificamos dentro de los compuestos inorgánicos. Vamos a ver otro ejemplo. El alcohol etílico, que ahora, pues, por el coronavirus, ha estado pues en venta en todas las tiendas, igualmente que el antibacterial. Entonces, miremos, tiene una fórmula química que tiene carbono, un número que es 2 al frente, hidrógeno, un número que es 6 al frente y oxígeno. ¿Qué me está indicando esa fórmula? Esa fórmula del alcohol etílico me está mostrando que está conformada por dos átomos de carbono, 6 átomos de hidrógeno. Recuerden que el número que está al frente de cada elemento es la cantidad de átomos que tiene. Y un átomo de oxígeno. Recuerden que si no, el 1 nunca se pone en las fórmulas porque ya el símbolo me está indicando que hay uno. ¿Listo? Entonces, en este caso, un átomo de oxígeno. Fíjense que acá yo les muestro otras fórmulas en las que se puede representar el alcohol etílico. Entonces, donde me muestran cómo están ubicados esos átomos dentro de una estructura. Entonces, miren que está el carbono unido a 3 hidrógenos y otro carbono unido a otros 2 hidrógenos y el oxígeno unido a otro hidrógeno. Si ustedes cuentan, tendríamos 1, 2, por eso pongo C2, cuento los hidrógenos, 1, dámoslo con color. Entonces tenemos 1 y 2 carbonos. De ahí saco la fórmula, C2. ¿Listo? Ahora voy con los hidrógenos. Los hidrógenos los voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De ahí saco mi fórmula H6. Y voy a mirar los oxígenos. Y en los oxígenos pues solo tengo uno. Entonces pongo C2H6O. Y otro tipo de fórmula que es la fórmula estructural por medio de esferas. Entonces, con esta estructura, ustedes también pueden determinar la fórmula molecular, teniendo en cuenta que cada color de cada esfera indica un elemento. En este caso, las grises son las de carbono, entonces por eso pongo acá C2. Las blancas son las de hidrógeno, por eso pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, H6. Y la roja representa a la del oxígeno. Más adelante vamos a hacer ejercicios teniendo en cuenta la fórmula estructural para determinar la fórmula molecular. ¿Listo? Como lo hablamos anteriormente, entonces hay una clasificación, orgánicos e inorgánicos. En este caso, fíjense que en la fórmula hay carbono e hidrógeno y eso me indica que este
compuesto está clasificado como un compuesto orgánico. Claro, ahí hay carbono e hidrógeno y además hay oxígeno, pero recuerden que los compuestos orgánicos, además de carbono y hidrógeno, pueden tener oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo. ¿Listo? Vamos a dar otro ejemplo. Yo sé que este es muy conocido también por todos y es la leche de magnesia. La leche de magnesia es un antiácido que también es utilizado como laxante, pero es también común utilizarlo para las quemaduras del sol. Entonces, eh, su nombre químico es hidróxido de magnesio y su fórmula molecular es esta que está acá. Recuerden que la fórmula molecular me indica la cantidad exacta de átomos que tiene este compuesto. En este caso tiene un átomo de magnesio y acá vamos a ver que tenemos al oxígeno y al hidrógeno dentro de un paréntesis. Cuando ustedes encuentren compuestos que tienen dentro de un paréntesis unos elementos, el numerito que está al frente de ese paréntesis va a alterar lo que está dentro del paréntesis. Es decir, que ya no voy a tener un oxígeno, sino que voy a tener dos átomos de oxígeno y además voy a tener dos átomos de hidrógeno. Ojo porque el número solo altera lo que está dentro del paréntesis. ¿Listo? Entonces la fórmula me indica entonces que hay un átomo de magnesio, dos átomos de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, por lo que les expliqué. Este 2 altera lo que está dentro diciendo que hay dos de oxígeno y dos de hidrógeno. Más o menos acá se representa la forma en la que están ubicados esos átomos. Entonces el magnesio tiene un enlace con un oxígeno y un hidrógeno al lado izquierdo y al lado derecho con un oxígeno y un hidrógeno. De ahí sale la fórmula Mg, dos oxígenos que serían estos dos que están acá, 1 y dos hidrógenos que serían estos de acá, 1 y 2. Entonces, ¿cuál es la clasificación de esta leche de magnesio? Resulta que dentro de su fórmula tiene hidrógeno, pero no tiene carbono. Y recuerden que para ser orgánico debe tener dentro de su estructura como base el carbono y el hidrógeno. Este tiene solo hidrógeno. Entonces, por eso lo vamos a clasificar dentro de un compuesto inorgánico. ¿Listo? Vamos a hablar ahora del ácido cítrico, que también es un compuesto que está presente en todas las frutas cítricas. Entonces, limones, mandarinas, naranjas, etc. La fórmula molecular es C6H8O7. Entonces, ¿qué me está indicando esa fórmula? Que tiene 6 átomos de carbono. Recuerden que el número de al frente altera al elemento o al símbolo que está atrás. En este caso, 8 altera al hidrógeno, entonces 8 átomos de hidrógeno, y el 7 altera al oxígeno, 7 átomos de oxígeno. Recuerden que les hablaba de las fórmula estructural que se representa por medio de esferas, y en este caso las esferas grises son las de carbono. Entonces, sin yo tener esta fórmula, puedo determinarla por medio de esta fórmula estructural, como contando las esferas y sabiendo que las esferas grises son de carbono. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De ahí saco esta primera parte de la fórmula C6. Ahora voy a decir que las blancas son las de hidrógeno. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. De ahí saco otra parte de la fórmula, H8. Y que las rojas son los oxígenos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y de ahí saco esta última parte, O7. Entonces, fíjense que con esta fórmula de representarle el compuesto, yo puedo determinar su fórmula molecular. ¿Listo? Como lo hablamos, entonces dentro de su estructura tiene carbono e hidrógeno, que son los elementos básicos para clasificarlos dentro de compuesto orgánico. Por eso, este será compuesto orgánico. Bueno, chicos, eso ha sido todo por la clase de hoy. Espero que haya sido muy claro para ustedes. Como siempre, les voy a dejar una actividad para que la entreguen dentro de 8 días, nuestra próxima clase.
Igual ustedes han sido muy juiciosos y muchas veces me entregan la actividad el mismo día, entonces los felicito por eso. La actividad va a basarse en 2 puntos. El primero es resolver el punto 29 y 32 de la página 239 y adicional a eso, ahí mismo en los puntos del libro, van a clasificarlos en compuestos orgánicos o inorgánicos. Este es un punto adicional que yo les puse. Entonces, ¿cómo así? El primer punto, el punto 29, dice, si las esferas negras, que acá se ven azules, representan los átomos de carbono, las blancas de átomos de hidrógeno y las rojas átomos de oxígeno, ¿cuál es la fórmula química de cada uno de los compuestos? Entonces, como les expliqué antes, pues ustedes tienen que hacer un conteo de los átomos, en este caso de los negros o azules, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Y pues ahí los ubican. Primero ubican al carbono, entonces ya contamos, eso sería C6, luego iría H. Fíjense que el numerito va chiquito. H, ¿qué hacen? Cuentan la cantidad de esferas blancas y ponen el numerito chiquito, y por último iría el oxígeno y cuentan las esferas rojas y ahí tendrían la fórmula molecular para este. Lo mismo hacen con el B y con el C. Adicional, recuerden que después de escribir la fórmula, acá en la parte de abajo pueden escribirme si es orgánico o inorgánico según lo que vimos hoy en la clase. Eso lo hacen con este y con este. Eso en el punto 29. En el punto 32, pues acá les van a decir, observa la siguiente ilustración e identifica si se trata de elementos o de compuestos. Ojo, porque acá combino lo de la clase anterior con esta clase. Entonces, hablamos de sustancias puras que pueden ser clasificadas como elementos y compuestos. Recuerden que los elementos están formados por átomos de la misma especie y los compuestos por átomos de diferente especie. Entonces, acá lo que tienen que poner es si es un compuesto o un elemento, acá si es un compuesto o un elemento, si es un compuesto o un elemento, si es un compuesto o un elemento. ¿Listo? Y van a escribir el punto 2 y es clasificarlo en orgánico e inorgánico. Si es orgánico, recuerden que tiene carbono e hidrógeno como base. Si es inorgánico, pues tendrá otros elementos. ¿Listo? Eso es lo que tienen que hacer. Recuerden que estamos trabajando por la plataforma Google Classroom, que si tienen dudas o inconvenientes, yo ya he ayudado bastante a ustedes a resolverlos. Sin embargo, pues si todavía tienen inquietudes de cómo enviar la actividad, recuerden que esta actividad sí la vamos a enviar por donde dice trabajo de clase. ¿Listo? Entonces van a trabajo de clase, ahí le dan clic en ver tarea y luego ahí pueden poner donde dice crear o añadir. Ahí pueden adjuntar las fotos de su actividad de la página del libro. ¿Listo? Y asegúrese de darle clic en enviar tarea. ¿Listo? Si usted tiene algún inconveniente, recuerden que también por FIDES la estoy recibiendo, pero a medida que vamos avanzando en el tiempo, yo creo que ya todos hemos aprendido de la plataforma, cómo usarla y se han dado cuenta que pues es muy práctica. ¿Listo? Entonces espero que vayamos avanzando y ya después todos podamos enviar los trabajos por Google Classroom. ¿Listo? Igual cualquier duda, pregunta, inquietud, por FIDES yo estoy respondiéndoles por Google Classroom. ¿Listo? Les agradezco mucho ver este video, estar muy activos con sus ejercicios, por estar tan atentos a sus clases virtuales. Entonces, eso es todo por hoy. Les mando un abrazo fuerte. Chao chicos, cuídense mucho.